Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó: Ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. La conversión expresada en la práctica de la justicia es una respuesta a la acción del Espíritu que obra en nosotros. Es una exigencia de la fe. El hombre tiene libre albedrío para escoger el bien o el mal, para aceptar o rechazar la oferta de gracia que Dios da. La salvación es siempre una obra de Dios. La condenación es una responsabilidad del hombre. La verdadera libertad es la que se orienta al bien y a la verdad. En este 26º domingo del tiempo ordinario, escuchamos en la primera lectura que el profeta Ezequiel enfatiza en la responsabilidad personal. Cada quien elige su propio destino. Nadie está predestinado a la condenación. El hombre es libre de elegir su propio camino. Por otra parte, el pasado no debe inmovilizarnos como si no pudiéramos liberarnos de él. El hombre que se arrepiente puede dar un giro radical a su vida, clausurar su pasado pecaminoso. Dios cancela la deuda de nuestros pecados, dándonos una nueva oportunidad para renovarnos, para renacer a una vida nueva. No podemos medir la justicia de Dios con nuestros criterios limitados. Él no es un juez que aplica la ley como los hombres. El Señor, como dice el salmista, es un Padre misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Por eso, escuchamos en el Evangelio que Jesús insiste en la necesidad del arrepentimiento, que se traduce en un cambio radical de actitud. El buen cristiano no es el que nunca peca, sino el que es capaz de reconocer sus pecados y enmendar el rumbo de su vida. En la parábola presentada por Jesús se pone en evidencia 2 tipos de arrepentimiento. El primer hijo que dijo que sí, pero luego se arrepintió de haberle dicho sí al padre, y el otro hijo que dijo inicialmente no, pero luego se arrepintió de su negativa. El sí que Dios quiere de nosotros no es un sí de palabra. La parábola nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido de la obediencia al Señor. Ser obediente no consiste en decir siempre sí, sin interiorizar ni asumir positivamente esa respuesta con sus consecuencias. Por el contrario, la verdadera obediencia supone un ejercicio elevado de la libertad que puede llevar a renunciar a lo que nosotros realmente queremos, en un acto de humildad. La verdadera obediencia cuesta, exige sacrificios que no siempre estamos dispuestos a hacer. En la Iglesia hay que sospechar de aquellas obediencias de la noche a la mañana. Aquellos que son demasiado rápidas o solícitas, con reverencias y besos en los anillos, con anuencia a los sacerdotes en todo, o con solemnes declaraciones públicas. Esas obediencias a veces solo inflan la vanidad de sus superiores, pretendiendo hacerles creer que son muy dóciles y humildes. De ese modo hacen méritos ante la jerarquía y puede serles de utilidad para ascender. Es preferible, como el caso de la parábola, la obediencia resistente de aquellas que finalmente hacen la voluntad del Señor.
Jesús, por otra parte, con palabras muy duras, cuestiona la soberbia de quienes se consideran a sí mismos como justos o puros. Dice: les aseguro que los publicanos y prostitutas se las llevan la delantera en el reino de Dios. Estas palabras sin duda deben haber escandalizado enormemente a los fariseos de aquellos tiempos, como escandalizan también en nuestro tiempo a quienes sienten que merecen entrar en el reino de Dios por su hoja de servicio, por toda una vida entregada al Señor. ¿Cómo podrían aceptar que hay prostitutas que sean mejores que ellos y que tengan más probabilidades de obtener la recompensa eterna? San Pablo, en la segunda lectura, nos exhorta a vivir la unidad practicando la caridad. En la comunidad cristiana no debe haber lugar para el odio, las rivalidades, egoísmos y envidias. El que realmente se ha encontrado con Cristo debe evidenciarlo en su estilo de vida, en sus relaciones con los demás. A mucha gente le resulta difícil reconocer su propia responsabilidad. Se tiende a culpar a los demás por los propios errores y fracasos, incluso a Dios. El Señor, a través del profeta Ezequiel, quiere hacernos caer en la cuenta que ninguna injusticia proviene de Dios. Cada persona va construyendo su propio destino, ejercitándose en la libertad. El hombre no puede quedar anclado en el pasado, pues el pasado ya no existe, y por otra parte el futuro todavía no es. Solo existe el presente, y es aquí y ahora donde debemos actuar. Resulta absurdo tratar de indagar qué nos depara el futuro, pues no existe ningún futuro hecho. El futuro es una proyección de nuestros actos del presente, lo que no es, pero puede llegar a ser. Echarle la culpa al destino no es más que una forma de evadir nuestras propias responsabilidades. Dios no está interesado en enrostrarnos nuestros pecados, sino en ofertarnos su gracia y perdón. La santidad no consiste en no pecar, sino en vivir la comunión con Dios. Es nuestra firme voluntad de vivir la comunión con el Señor la que nos lleva a rechazar el pecado. Dios no se fija en nuestros pecados, sino en nuestra realidad de conversión. En el Evangelio, Jesús llama seriamente la atención a quienes en su tiempo se tenían a sí mismos por justos, los llamados fariseos. El fariseísmo, más que un grupo religioso de los tiempos de Jesús, es la expresión de una actitud de soberbia espiritual, de autocomplacencia en sus buenas obras por las cuales Dios tendría supuestamente que recompensarles. Ese espíritu fariseo siempre ha existido en la historia de la Iglesia y también hoy en día. Dios, como dice la Escritura, no toma en cuenta nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Su bondad y su misericordia son eternas. El pecador, que se siente realmente amado por Dios, movido por la gracia, puede volver sus pasos por el camino recto. El amor de Dios nos debe llevar a convertir nuestra vida, y esa conversión tiene que manifestarse necesariamente en el cambio de actitudes. Por ello, San Pablo exige a los cristianos vivir la fraternidad, desterrando los odios y las divisiones. Somos signos de las promesas de Dios por los méritos de Cristo, quien siendo de condición divina, se abajó a la condición de siervo, asumiendo la muerte por amor a los hombres. Somos beneficiarios de esa gracia de Dios, del don de la salvación, y eso nos lleva a asumir un compromiso con el presente. La felicidad, la salvación, por otra parte, no es un asunto meramente individual, sino también colectivo. No solo somos responsables de nosotros mismos, sino también por el otro, aunque él no se sienta responsable de nosotros. El egoísmo individualista que propugna la búsqueda solo de la satisfacción y bien personal, el salvaje sálvese quien pueda, es contrario al Evangelio.
San Pablo nos deja bien claro: no se encierren en sus propios intereses, sino que busquen el interés de los demás. Construir la fraternidad no es algo opcional, sino una exigencia al ser cristiano. Cada Eucaristía que celebramos es una manifestación del amor de Dios por los hombres, signo de comunión que construye la fraternidad. Esforcémonos, pues, hermanos, por vivir las exigencias de esa fraternidad, confiando en la justicia y la misericordia que viene de Dios nuestro Padre. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en este día domingo en compañía de nuestras familias.